martes hablamos de ciencia. Las nuevas tecnologías han llegado a todos los sectores, también al jurídico. Hoy analizamos en nuestra sección de ciencia el papel que juegan las TIC en el sector. ¿Qué tal? Muy buenos días, María José. Muy buenos días. Pues sí, vamos a hablar de esto, ese sector que parece quizá un poco de estos estáticos, ¿no? Como que no evoluciona. Pues no, no es así, y además no solamente evoluciona el propio sector, sino que se investiga en él para que los demás pues podamos tener también avances en la sociedad, las empresas, y que todos nos podamos modernizar siempre dentro de la legalidad, que esto es importante. Pero no lo voy a contar yo, lo va a contar Julián Valero, es catedrático de la Universidad de Murcia de Derecho Administrativo, y además él es investigador principal del grupo de investigación IDERTEC en Innovación, Derecho y Tecnología. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Decía María José que siempre pensamos en el ámbito jurídico y las tecnologías y parece que no va enlazado, ¿no? Pero sí que lo está, sí está a la orden del día, ¿verdad? Bueno, existe un desafío, ¿no?, a nivel social de adaptar el marco jurídico regulatorio al potencial transformador que tiene la tecnología. Y en ese sentido, pues normalmente hay una cierta tensión latente, ¿no?, entre normas jurídicas que a veces no están adaptadas para la realidad tecnológica y una realidad tecnológica que nos sorprende diariamente con una novedad, ¿no? Una realidad que además hemos visto hace poquitos meses que nos ha afectado directamente porque no paraban de llegarnos correos electrónicos para pedirnos nuestro consentimiento y tener nuestros datos, pero esto no termina ahí. Esto ha sido algo que ha ocurrido en unos meses, pero sigue la cosa evolucionando y puede haber cambios. Es el comienzo, efectivamente. Es el comienzo de un proceso de adaptación de todo el marco normativo a nivel europeo en materia de protección de datos. En el año 2016 la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en el pasado mes de mayo de 2018. Y ahora toca a nivel nacional adaptar la regulación, la legislación vigente, la famosa LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que está siendo objeto ahora mismo de tramitación parlamentaria en las Cortes Generales y que previsiblemente será aprobada pues para el mes de noviembre y diciembre, dentro de unas semanas. Y en ese sentido no solamente se va a producir una adaptación de lo que es la regulación de la privacidad, ¿no?, como derecho fundamental que tenemos todas las personas físicas, sino que se va a incorporar una nueva regulación sobre los derechos digitales que afectan, por ejemplo, a realidades tan sugerentes, ¿no?, como qué sucede con el perfil en redes sociales de una persona cuando fallece, ¿no? ¿Sus herederos tienen alguna posibilidad de eliminar toda esa información, o puede haber un testamento digital en el sentido de que se den instrucciones de cómo afrontar, ¿no?, el futuro de los perfiles o la información personal de esa persona fallecida? Son nuevas realidades que nos ofrece la tecnología, que nos obligan también a los juristas a repensar las garantías jurídicas que están pensadas normalmente para un contexto que no es el actual, ciertamente. Eso es porque ¿cuál es el principal aporte que las nuevas tecnologías le facilitan, ¿no?, al ámbito jurídico? Hombre, yo creo que por una parte existe la visión a nivel social de que la tecnología pues puede suponer una restricción de derechos y libertades, ¿no? Evidentemente, las posibilidades de control en sistemas como la videovigilancia, ¿no?, que es una cuestión que está tan de moda, donde prácticamente por todos los ámbitos que nos movemos vemos una cámara. Incluso ya se está empezando a plantear la posibilidad de identificación facial automatizada, ¿no? Recuerdo alguna noticia en China que surgió hace unos meses. Pues es una de las caras de la tecnología, ¿no?, como invasión, como posibilidad de suponer una restricción, una limitación de derechos. Pero por otra parte, también la tecnología puede ayudar a reforzar las garantías jurídicas. Es el caso, por ejemplo, de blockchain, ¿no?, que es una tecnología que está surgiendo últimamente con mucha fuerza, inicialmente centrada en el mundo de las criptomonedas, pero que tiene también todo un potencial para reforzar las garantías, por ejemplo, en ámbitos del sector público o incluso en el mundo académico, ¿no?, con toda la polémica que ha habido recientemente acerca de la posible falsedad de ciertas titulaciones universitarias. Pues quizá blockchain podría ser la respuesta desde la tecnología a una mayor garantía en términos jurídicos de actuaciones que tradicionalmente se han llevado a cabo en papel. Y precisamente en esa línea vais a aprovechar el marco del SICARM, una feria que se celebra desde hace muchos años aquí en la región de Murcia, relacionada con las TIC, y vosotros vais a aprovechar 7 y 8 de noviembre para desarrollar un congreso precisamente dedicado este año al blockchain. Efectivamente, la Fundación Integra de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia desde hace muchos años viene organizando este evento SICAR, que es un referente a nivel nacional, y nosotros colaboramos desde nuestro grupo de investigación y a través también de un proyecto de investigación que financia la Fundación Séneca sobre innovación tecnológica en el sector público, para hacer un congreso de especialistas de la red Derecho TIC, que es una red de especialistas en la relación jurídica entre el derecho y la tecnología a nivel nacional, y nos reunimos aquí en Murcia y vamos a tratar específicamente cuáles son los desafíos jurídicos que tiene el uso de blockchain en el sector público, cómo esta tecnología puede ayudar a la transformación digital de la Administración y de otras entidades del sector público, pues mucho más allá del contexto en que se está produciendo hasta ahora esa relación, ¿no?
Ahora mismo, toda persona jurídica, por ejemplo, desde hace unas semanas, está obligada a recibir comunicaciones de la Administración por medios electrónicos. En teoría, la gestión interna dentro de la Administración también debería hacerse exclusivamente a través de medios electrónicos desde el año 2016, pero lo cierto y verdad es que todavía queda mucho por hacer y quizá tecnologías disruptivas como puede ser blockchain nos pueden ofrecer una nueva posibilidad de transformar la gestión de la Administración, tanto a nivel interno como en las relaciones con los particulares, desde claves de mayor seguridad jurídica, ciertamente. Hablamos de un congreso que se realizará el 7 y 8 de noviembre. ¿Se saben ya los ponentes que van a acudir a esta cita? Sí, precisamente ayer cerramos el programa definitivo y a lo largo de esta semana será público. Contaremos con profesionales del mundo del derecho, consultores, abogados, algunos colaboradores de nuestro grupo de investigación, y también vendrán pues, expertos de otras comunidades autónomas que ya están empezando a poner en marcha proyectos relacionados con blockchain en la contratación pública, en concreto pues, el director general de contratación del Gobierno de Aragón, del Gobierno vasco también, vendrá un representante del Ministerio de Economía y tendremos un plantel de profesionales reconocidos, ¿no?, a nivel nacional que nos van a ayudar a enfocar cuál es el debate que, desde el punto de vista jurídico, tenemos que afrontar los académicos, los investigadores del mundo académico, para dar respuesta a las necesidades que la tecnología plantea a nivel social. Que son muchas. Y además vais a tener exposiciones ahí en directo, se van a llevar a cabo, no son talleres, pero sí que se van a poder mostrar tecnologías en directo, no van a ser solamente charlas lo que va a tener lugar dentro del Congreso. Bueno, es que SICAR realmente tiene una doble perspectiva, ¿no? La Fundación Integra viene organizando charlas también demostrativas y experiencias a pie de calle en diversas vías públicas de diversos municipios de la región de Murcia durante estos meses. Y nosotros lo que hacemos es, aprovechando el entorno y el contexto de SICAR, organizar este evento que más bien es dirigido a profesionales y del mundo del derecho, del mundo de la tecnología y de la empresa privada, pero también del sector público, con lo cual esta perspectiva de nuestro evento es más bien académica, ¿no? Pero se complementa muy bien con esa otra iniciativa más de divulgación a nivel social que realiza la Fundación Integra en el contexto de SICAR. Nos podemos inscribir ya, estamos a tiempo de hacerlo para los interesados desde casa. Pues según me comentaban ayer de la Fundación Integra, posiblemente hoy iba a abrirse el proceso de inscripción dentro de la página web de la Fundación. ¿Que es gratuito o hay que pagar una cuota? Para asistir al Congreso tenemos que inscribirnos para contar un poquito, pues a ver quién va a ir, ¿no? ¿Cuántos somos? Es un evento con el que intentamos hacer también una función de difusión, ¿no? Desde el rigor académico, pero también abierto a la sociedad. Y en ese sentido, la Fundación Integra nos da un soporte tecnológico muy importante a la hora de potenciar la difusión, de manera que la asistencia es gratuita, pero también se puede seguir libremente a través de Internet, de manera que tenemos todo un histórico de más de 10 años de jornadas y congresos libremente accesibles en Internet, precisamente para lograr ese objetivo de difundir los resultados de la investigación en el mundo del derecho, que a veces son difíciles de imaginar, ¿no? Para alguien desde fuera, ¿no? Luego, además, saliéndonos un poquito del Congreso y volviendo al tema en el que trabaja el Grupo de Investigación, IDERTEC, de la Universidad de Murcia, y la investigación que se desarrolla en el mundo jurídico, porque tenemos claro cómo se investiga en física, en química. Sí. ¿Cómo se investiga en temas legales? O sea, no me imagino un abogado, ¿cómo está delante de su ordenador? ¿Cuáles son los estudios que hace o cómo son esos análisis? Tendemos a pensar que la investigación se hace con una bata blanca, ¿no? Exacto. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en estos temas tan innovadores, ¿no?, el desafío puede ser doble, ¿no? Por una parte, en cómo adaptar normas jurídicas que se aprobaron hace muchos años a una realidad distinta, ¿no?, que no tiene nada que ver con aquella que existía cuando se aprueba la norma. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de proponer medidas de modificación, de adaptación de la normativa, como el caso, por ejemplo, de la regulación sobre protección de datos de la que antes hablábamos. Esa sería una de las funciones principales, ¿no?, como investigadores. Pero, por otra parte, también no siempre es posible modificar la norma, con lo cual hay que hacer un esfuerzo de interpretación. ¿Cómo interpretamos una norma aprobada hace 30 años en un contexto digital como el actual? De manera que nuestras propuestas, nuestras líneas de trabajo van encaminadas a través de publicaciones, de congresos, de eventos abiertos al público, al sector, ¿no?, al que se dirigen las normas, lanzar propuestas de cómo habría que interpretar las normas, por ejemplo, en el contexto judicial, ¿no? Si hay un conflicto jurídico que un juez tiene que resolver, pues ofrecerle criterios interpretativos que le puedan ayudar a realizar su trabajo con la mayor garantía posible. Pues apuntamos esa cita los días 7 y 8 de noviembre para todos los interesados. Julián, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a este mundo tan interesante y desconocido para muchos. María José, nosotros, como siempre, a estas horas vamos a enseñarles pues todo lo que ofrece nuestra agenda científica, que no es poco, vean.
Semana de mucha ciencia en la región de Murcia. Hasta el próximo 31 de marzo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro. Hoy a las 13:30 se presenta el libro Ciencia en la pizarra de José Meseguer. Será en el Salón de Actos Hermenegildo Lumbreras de Castro, en la Facultad de Química. En el libro se recogen muchos de los dibujos que el profesor realizaba en la pizarra antes del comienzo de sus clases. Esta tarde a las 7:30 tendrá lugar la conferencia Tenis, Ciencia y Anticiencia, que será impartida por el bioquímico y divulgador científico José Manuel López Nicolás. Será en el Centro Cultural Las Claras de Murcia. El jueves 18 en el Centro Cultural de la Fundación Caja Murcia, Cartagena, tendrá lugar la conferencia Cartagonova, Ciudad Privilegiada, a cargo de Elena Ruiz Valderas, directora del Museo de Teatro Romano de Cartagena. Será en el marco del ciclo Historia de Cartagena, de la Cartagena Pública al siglo XII. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua acoge la exposición temporal Ciencia frente al expolio, las campañas en el yacimiento Nuestra Señora de las Mercedes. En esta muestra se presenta por primera vez piezas extraídas en las campañas de excavación llevadas a cabo por este museo. Estará abierta al público hasta el próximo 13 de enero de 2019. El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena expone la muestra Más que cuevas, arte rupestre y arqueología en el Cañón de Almadenes, que reúne un centenar de piezas que invitan a adentrarse en este paisaje. Y todos los sábados y domingos a las 12 en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se celebra una sesión de planetario infantil, este domingo dedicada a Pato y las estaciones. Según la ONU, en 2050 el 68% de la población vivirá en la ciudad. Para que se hagan una idea, ahora lo hace el 55%. Acercar la ciudad a la población, hacerla más sostenible y cómoda es uno de los retos de las llamadas ciudades inteligentes. Cartagena, María José, es una de las últimas que se apuntan a esto, ¿no? Pues sí, y es que ya no solo las ciudades son inteligentes, ahora llevamos teléfonos inteligentes, Vamos tenemos conectados. ordenadores inteligentes y también hay turismo inteligente, es lo que se conoce como Smart Tourism. Y sobre este tema, precisamente en Cartagena, se va a celebrar un congreso el día 25 de este mes, del que nos va a hablar esta mañana Carlos Miras, que es el responsable de la Oficina del Emprendedor del Instituto de Fomento. Muy buenos días. Buenos días. Carlos, tenemos turismo inteligente. Yo creo que lo primero va a ser explicar un poquito en qué consiste, para que nos sentemos las bases y luego ya hablamos del Congreso. Sí, de forma muy sencilla es la aplicación de tecnologías principalmente la información, al turismo. Al final, esto viene motivado un poco por lo que has ido adelantando. Las ciudades se van convirtiendo en ciudades inteligentes, se va metiendo infraestructura donde la propia entidad pública quiere mejorar el servicio a su ciudadano, quiere hacerla más sostenible, y por otro lado tenemos al turista que cada vez tiene más información, planifica sus viajes, lo gestiona todo a través de Internet, y una vez que llega a la ciudad, pues esa comunicación entre la ciudad inteligente y el turista, que ya también es inteligente, hay que intentar casarlo para que tanto la ciudad como el turista obtenga la mejor información y la mejor experiencia. Podemos decir que es una nueva manera de fomentar, ¿no?, esa relación entre el turista que llega a una ciudad y la ciudad en cuestión, ¿no? Sí, efectivamente. Al final yo creo que ya lo hacemos todo cada vez que viajamos. Vamos con el móvil en la mano, miramos dónde podemos comer, dónde podemos comprar. Esa información está ahí. Ahora, cómo la ciudad, cómo el comercio, cómo el restaurante, cómo el hotel se puede aprovechar de esa tecnología para que no sea simplemente el turista el que lo va buscando. O sea, cómo hacemos accesible esa tecnología a las empresas es un poco la finalidad de este congreso. El turismo, además, es uno de los sectores económicos más potentes en la región de Murcia, con lo cual es lógico, ¿no?, que la comunidad autónoma del Gobierno regional se preocupe por apostar en ello, y así el Instituto de Fomento, la Autoridad Portuaria y el Instituto de Turismo de la región de Murcia organizan este congreso que va a tener lugar el 25 de octubre en el puerto de Cartagena, donde se va a dedicar especialmente todos los temas relacionados con el turismo inteligente. ¿Qué va a pasar allí? Pues lo que va a pasar es que a lo largo de ese día, principalmente por la mañana, vamos a tener como 3 zonas bien diferenciadas. Una parte de presentaciones y ponencias, donde los asistentes podrán conocer las tendencias que se están dando en la actualidad, tecnologías, verán casos de éxito de empresas que ya están aplicando esa tecnología, que la están desarrollando.
y por otro lado una zona de stand con un laboratorio que llamamos. Este laboratorio es que a lo largo de ese día se van a realizar proyectos demostrativos, es decir, ya no solo consiste en explicar una tecnología, sino que la gente que asista va a poder ver qué impacto tiene esa tecnología en el día a día de Cartagena. Eso es porque van a hablar un poco de cómo se hace o cómo se convierte una ciudad inteligente, cómo se convierte en este caso Cartagena en una ciudad atractiva no solamente para el turista, sino para el ciudadano, para el comercio, para su economía. Yo creo que la clave al final es poder adquirir esa información que está ahí latente, o sea, que saber qué es lo que hace el turista cuando llega a Cartagena. Por ejemplo, uno de los proyectos demostrativos le llamamos control de cruceristas, y es que el hecho que sea el 25 de octubre el Congreso es porque justo ese día hay dos cruceros que bajan con unos 4.000 personas, y lo que vamos a poder identificar es el recorrido que hace esa gente por la ciudad. En cómo una persona, no solo el recorrido, sino qué tiempo se queda en cada punto. Eso de cara tanto a las entidades públicas como a los propios comercios y restaurantes es muy valioso para saber qué tipo de oferta puedo hacer, porque en función del tiempo de estancia, en función del perfil del cliente, yo puedo ser más específico y lanzar ofertas de marketing que puedan ser más atractivas. Claro. Por este ejemplo que comenta Carlos, al final es de alguna manera monitorizar a los turistas que llegan a una ciudad. Estábamos hablando con Julián Valero en la entrevista anterior de toda esa preocupación en torno a la ley de protección de datos, de quién tiene acceso o no a nuestros datos. Imagino que todo esto entra dentro de ese marco legal del que hablábamos antes, y se hace de una manera ordenada para poder tener información útil para el sector económico, pero sin infringir pues esas leyes de protección de datos del turista, ¿no? Claro, efectivamente. Realmente no identificamos el turista con nombre y apellidos. Lo que identificas es un dispositivo. Entonces puedes hacer ese recorrido de ese dispositivo donde está a lo largo de la ciudad, pero no tienes más información que la que el propio turista te acaba accediendo por el hecho de conectarse a una red wifi. Entonces ahí no hay ningún marco legal que te impida hacer este tipo de proyectos. Decimos que es una apuesta, ¿no?, del Info para la región de Murcia. Sí, yo creo que ¿Cómo surge la idea? Al final los organizadores que estamos implicados, Autoridad Portuaria, IDREM e Info, tocamos cada una de las patas que afectan al turismo. La Autoridad Portuaria, ahora mismo, lógicamente, el turismo de cruceros es muy relevante, sobre todo en Cartagena. Nos apoyan en toda la parte de infraestructura y difusión. El IDREM es el conocedor máximo del sector turístico en la región, el que nos dice qué necesidades tienen las empresas, y el Info estamos más en la parte de tecnología, a través de otras líneas que tenemos activas, como son los habilitadores tecnológicos, empresas regionales que desarrollan tecnología. Vamos a intentar casar estas tres líneas para ofrecer a las empresas la tecnología que mejor se le pueda adaptar, sobre todo para ser más competitivas y poder aprovechar mejor esos turistas que están allí ese día. Porque este congreso del 25 de octubre está destinado a empresas o puede asistir cualquier persona que esté... Sí, principalmente un congreso profesional, está destinado tanto a empresas del sector turístico, asociaciones también, por supuesto, del sector, y también a entidades locales tipo ayuntamiento, porque en algunos casos también tienen que adquirir esa tecnología para convertir esa Smart City en una Smart Tourist. Entonces son esos tres tipologías principalmente. Luego, lógicamente, el congreso es abierto. Si hay alguna persona que por interés a nivel profesional se quiera apuntar, tampoco hay ningún problema. Precisamente esta mañana, Carlos, conocíamos la noticia de que los comercios de la ciudad de Portuaria están preocupados porque han disminuido sus ventas. Este tipo de cambio de chip, ¿no?, de cambio de ciudad normal, hacer una ciudad más inteligente les ayudará un poquito más a remontar. Claro, al final cuanta más información tengas, más posibilidades tienes de mejorar tus ingresos. Y al final los comercios en muchos casos todavía tienen un modelo de negocio muy tradicional, de toda la vida, ¿no?, y tienen que ir avanzando, implicándose en esa tecnología. Por eso ya digo, la finalidad principal es, sí las ponencias es interesante que vayan, pero sobre todo que se paseen por los stands, que conozcan empresas en la región de Murcia que están haciendo tecnologías que a ellos les pueden venir bien y les pueden mejorar esos ingresos que ahora mismo lo que peor tienen. Claro. Y ahora estamos hablando del interés para las empresas, pero ¿qué pasa con los turistas? A nosotros como turistas, que algunas veces lo somos, ¿cómo nos influye que haya ciudades que nos están monitorizando o que formemos parte de ese sector del Smart Tourist? ¿Cómo nos beneficia o cómo nos afecta? Realmente tú siempre te puedes negar a ser monitorizado. Tú puedes apagar tu móvil, quitarle el wifi, tú puedes no identificarte, pero por otro lado te mejora una serie de servicios. Otro de los proyectos demostrativos que no he comentado es, vamos a colocar una señalética por toda la ciudad, una especie de códigos QR, pero desarrollada por una empresa murciana que se llama Diditac,
donde el turista con el móvil puede tener información de ese edificio, de lo que ha pasado allí. Está muy enfocado en una ruta literaria para ver que Cervantes escribió tal capítulo en este sitio. Entonces, le está dando un servicio extra al turista. Ya el turista no solo llega, se da un paseo y no sabe lo que está viendo, sino puede obtener información, puede interactuar con la ciudad, con la gente, etcétera. Decimos que se va a hacer en Cartagena, pero imagino que ya habrá más de una ciudad interesada, ¿no? Algún punto de la región, algún municipio que quiere copiar el ejemplo para llevarlo allí, ¿no? Claro, a los asistentes a este congreso ya hay ayuntamientos de las localidades que lo que quieren ir aprendiendo, qué es lo que se está haciendo en Cartagena, qué cosas pueden aprender para asumirla en su propia localidad, y hay algún proyecto que se hará en otros ayuntamientos. Bueno, pues apuntamos esa cita el próximo 25. Carlos, mira, es un placer. Gracias por acercarnos a esta cita, que no solamente para los comercios, sino para nosotros mismos es de lo más interesante. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a hablar, María José, de la noticia de la semana, que me ha encantado, porque se basa en eso de hacernos invisibles en algún momento, ¿no? Bueno, no sé por lo menos interiormente. Sí, no sé si para las personas, esto evidentemente es un campo de investigación muy incipiente, pero sí que los científicos han conseguido hacer objetos invisibles. Hasta ahora lo conseguían poniendo capas sobre los objetos, es decir, se cubría un objeto con una determinada capa, que lo que hacía era reflectar la luz de una manera distinta, con lo cual el objeto no se veía. Este problema, esto lo que tiene es el problema de que al poner una capa sobre cualquier cosa, pues se hace más grande. Entonces es complicado, por ejemplo, en el campo de la biomedicina o la medicina, pues utilizar determinadas sondas microscópicas que cuando nos hacen un estudio de imagen estorban, porque al final aparecen ahí. Si te hacen una radiografía y tienes un clavo, se ve el clavo, ¿no? Pues esto ocurriría con otros materiales que al no poder hacerlos invisibles, en ese sentido estorban. ¿Qué pasa? Que la ciencia de materiales ha ido avanzando mucho, y con ello también los estudios en invisibilidad, que como digo, pues tienen determinados intereses. Y ahora la Universidad de Extremadura ha publicado un artículo recientemente en una revista de impacto, estas que hablamos de vez en cuando, que son donde publican los científicos, ha publicado un estudio en el que ellos han demostrado que con lo que ellos llaman pócima de la invisibilidad, un poco con esa palabra que se suele utilizar en las películas, es una sustancia que introducida en el interior de determinados materiales se hace invisible la propia sustancia y el objeto, con lo cual ya es desde dentro. No ponemos una capa externa, sino que tenemos el mismo tamaño y la misma forma que cuando lo construimos, pero se consigue hacer invisible. Entonces, por ejemplo, en este caso que te comentaba, de las sondas microscópicas, pues una vez que nos hicieran una radiografía o una ecografía, no estaría estorbando, podrían hacer pues esas investigaciones o esas pruebas que nos pudieran hacer sin que estorbase el producto, aunque tiene otras muchas aplicaciones, evidentemente. Esto es, insisto, muy incipiente, pero oye, son pasos que se van dando, son evoluciones de la ciencia que a la larga pues igual puede llevar a que los humanos también nos hagamos invisibles, pero vamos, esto está muy lejos todavía. A más de uno nos gustaría en alguna ocasión. María José, nos vemos el martes que viene con más ciencia. Muchas gracias.